Hola, hola, ¿cómo andan? Buenas, buenas, queridos seguidores, ¿cómo están ustedes? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema fundamental y muy importante, sobre todo para las personas que no tienen pareja o los que tienen pareja y muchas veces se contagian de dichas enfermedades. Las enfermedades que vamos a tratar hoy son enfermedades de transmisión sexual, conocidas también como ETS. Estas enfermedades de transmisión sexual las podemos decir en tres grandes grupos, que son bacterianas, virales y parasitarias. Para hablar sobre estos tres grandes temas, vamos a hablar primeramente de en qué consisten estas enfermedades, que son las bacterianas. Tenemos tres fundamentales, que son la sífilis, la gonorrea, gonococcia o uretritis y las clamidias. Ahora bien, ¿en qué se caracteriza cada una de estas? Estas enfermedades se caracterizan fundamentalmente, empecemos por una de las más importantes, a pesar que todas tienen la misma importancia, que es la sífilis. La sífilis es una enfermedad local y sistémica que se transmite a través de una bacteria que es el treponema pálido. El treponema es una bacteria que tiene forma de espiral y esta misma penetra a través de la relación sexual. La podemos dividir en tres grandes grupos: una etapa primaria, secundaria y la etapa terciaria. La etapa primaria se caracteriza por un chancro o una ulceración que se denomina chancro sifilítico, que aparece en la mucosa del glande, generalmente en la cabeza, en la zona oral o en la zona anal. Estas ulceraciones tienen un borde neto, no sangrante y es no dolorosa, para diferenciarlo también con el cáncer de pene, que es de bordes irregulares, sangrante y dolorosa. Además, esta enfermedad tiene como característica un ganglio, si está a nivel peneano, el ganglio satélite, que está en la región inguinal. Este ganglio satélite es indoloro y tampoco produce ningún tipo de secreción. Esta enfermedad, que aparece a partir de los 15 a 20 días del contacto sexual con otro paciente que está portador del treponema, aparece esta lesión. ¿Qué sucede con esta lesión? A medida que pasan los días, esta lesión desaparece, se va, queda asintomático el paciente. Entonces dice, me cura y mira, habrá sido una raspadura, habrá sido que me hice mal con algún vello, habrá sido que he tenido una relación intempestiva, bruta, sadomasoquista, etcétera, etcétera, dentro de todas las variedades que existen. Y no es que se va simplemente, sino que ingresa al torrente sanguíneo, la bacteria esta, y va a provocar lo que llamamos la etapa secundaria o periodo secundario de la sífilis, que se caracteriza fundamentalmente por una erupción eritematosa, maculosa y con un centro que tiene una supuración blanquecina, y esta supuración está rica en treponemas. Se pueden distribuir tanto en las palmas de las manos, plantas de los pies, en el torso, en la parte posterior, en la espalda. O sea, ya estamos hablando de una sífilis sistémica, general del organismo. Cuando esto no se trata y no se consulta con un médico,
esto puede pasar a desaparecer. Si desaparece esta etapa secundaria, podemos llegar a los 6 meses, 7 meses, a que aparezca en la fase terciaria. ¿En qué se caracteriza la fase terciaria de la sífilis? Fundamentalmente en dos órganos fundamentales, el cardiovascular y el neurológico. Dentro del cardiovascular podemos tener que los treponemas o la bacteria que produce la sífilis provoca una lesión a nivel de aorta ascendente o transversa que debilita sus paredes y provoca un aneurisma. Es el aneurisma sifilítico. Mientras tanto que en el sistema neurológico es la neurosífilis. La neurosífilis que se caracteriza por una marcha característica, que es el tabe sifilítico. No importan los nombres no importan, es una marcha que aumenta la base de sustentabilidad y va caminando aumentando la base de sustentabilidad. Bien, esta enfermedad es tratable, sobre todo si se analiza en los primeros periodos. Y en el tercer periodo puede dejar secuelas que son imborrables. Y pueden tratarse, pero con secuelas. Pasamos a la segunda enfermedad, que es la uretritis o gonococcia. La bacteria se denomina Neisseria gonorrhoeae. Es muy común. Estos pacientes vienen a la consulta más fácil que con la sífilis. ¿Por qué más fácil? Simplemente porque orinan con mucho ardor y manchan los calzoncillos con pus. Cuando uno lo examina, lo que va a encontrar en un hombre, al comprimir la uretra anterior, va a haber una secreción purulenta. Mientras tanto, también puede existir esta uretritis o esta Neisseria gonorrhoeae a nivel de amígdalas y puede existir también a nivel de la región anal. Bien, ¿cómo hacemos para el diagnóstico de esta? Personalmente lo que yo hago es, en el consultorio le tomo una muestra con un hisopado estéril para mandar al laboratorio. Otros nos mandan directamente al laboratorio. Yo personalmente prefiero hacerlo yo. ¿Por qué? Porque para así ya se va con un tratamiento el paciente y no cae en un lugar donde le den otro tratamiento. Y pasamos ahora a la mujer con la Neisseria gonorrhoeae. La mujer es más difícil diagnosticarla. La mujer generalmente consulta por flujo maloliente y muchas veces no se le da demasiada importancia. Yo directamente al paciente hombre le pido un flujo vaginal bacteriológico, micológico y parasitológico para cubrir todos los espectros. Le mando al ginecólogo una nota por escrito, de lo cual presenta el paciente que vino a verme a mí. Y que se lo comunique con la mujer o hombre que estuvo hace aproximadamente 7 días. Esta enfermedad tiene una incubación aproximadamente de 7 días y el diagnóstico es muy simple. Es muy simple. Porque el exudado uretral purulento es simplemente visto, lo ve hasta el paciente. Y vienen y dicen, me mancho los calzoncillos. Ya con eso es suficiente. Cuando nosotros tenemos un paciente con estas características, ya les dije que yo personalmente le tomo la muestra del exudado uretral. Y le doy un tratamiento que lo comience a tomar cuando se vaya del consultorio.
porque yo ya le tomé la muestra para tener el diagnóstico. Entonces ya se va con el tratamiento el paciente. Por eso es que yo hago esto y le digo, esto guárdelo en la heladera y llévelo mañana, no en el freezer, en la heladera, y llévelo mañana a un laboratorio y le doy el exudado uretral. Por un lado, otra de las enfermedades que entra dentro de las bacterianas es la clamidia. La clamidia es una enfermedad también bacteriana que es más común en la mujer que en el hombre, y en el hombre se caracteriza por un prurito y una secreción mucosa transparente a través de la uretra. No nos confundamos con la secreción normal previa a la eyaculación que existe en la uretra, que es transparente, pero esta secreción es pruriginosa, o sea, les pica al paciente. Entonces, lo que ellos mismos hacen, dicen, vengo porque me pica un montón y me sale como un agua. Esas son las expresiones del paciente. Lo reviso, le tomo el exudado uretral y lo envío con el pedido de flujo uretral. Y en la mujer también le hago la solicitud para que le realice un ginecólogo un exudado de cultivo, de flujo vaginal. Estas tres enfermedades bacterianas que son tan comunes, ahora vamos a ver cómo llegamos al diagnóstico, pero vamos a seguir el orden de las bacterianas, virales y parasitarias. En el segundo puesto están las virales. Dentro de las virales tenemos el papilomavirus, comúnmente dicho como HPV corta, no B larga, porque en urología HPV larga es hipertrofia prostática benigna, HPV corta, y es una lesión exofítica, o sea que sale para afuera, como si fuera una verruga. Esta verruga, cuando las vemos, pueden ser únicas o múltiples. Es muy común las múltiples en los inmunodeprimidos y son enfermedades más bien localizadas. Y también tenemos la otra enfermedad que es el herpes genital. Estas son enfermedades virales que el virus se mantiene dentro de la localidad. Cuando hay una inmunodeficiencia por algún factor determinado, es factible que este virus vuelva a salir. Por ejemplo, les doy un ejemplo. ¿Se acuerdan el que ha tenido varicela? Bueno, el virus queda latente. Si el paciente por X motivo tiene una inmunodeficiencia, después de muchos años, puede tener lo que se denomina el herpes zóster, que es la erupción dolorosa a nivel de los intercostales generalmente, y se diagnostica por el antecedente de la varicela que el paciente tuvo y tiene una lesión característica, además del dolor, ¿no?, que posee el paciente. Cuando nosotros hacemos todo esto, vamos a pasar a realizar el diagnóstico, que ya vamos a hablar de en cada una de estas en especial. El diagnóstico, por un lado, lo tenemos que ver en cada una por su parte. Y ahora pasamos al tercer gran grupo, que son las parasitosis externas. Una parasitosis externa vaginal es la Trichomona vaginalis. Es un parásito que se ubica dentro de la vagina de la mujer, provoca un prurito importante, secreción abundante y se trata con antibióticos. También se pide el flujo vaginal. Y en el hombre puede provocar una uretritis triconematosis. Esta uretritis del tricomona es muy rara que la adquiere el hombre, pero puede existir. Con respecto al pubis, tenemos la ladilla pubiana o el Sarcoptes del pubis, que se diferencia del pelo, del piojo del pelo, este piojo del pubis,
simplemente porque es un parásito que, a diferencia del pelo, como el pelo del ser humano tiene el pedículo folicular más adentro, tiene que tener un pico más largo para penetrar al pelo, a donde está la irrigación, la sangre que viene. Mientras tanto que el del pubis es más cortito y achatado. ¿Por qué? Porque no necesita tanto pico para llegar al folículo piloso. Entonces se caracteriza por picazón, un prurito desesperante, y además del prurito, una zona irritativa a nivel genital, tanto en el hombre a nivel púbico como en el monte de Venus en la mujer. Se ve, es muy común hoy en día verlo, es muy común. Bueno, ahora, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Algo hablé ya del diagnóstico con respecto a algunas enfermedades de transmisión sexual. Ahora, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Por un lado, la sífilis. La sífilis, ante una lesión sospechosa de sífilis, tenemos que pedir un análisis de sangre que se denomina VDRL. Este análisis de sangre, que tiene estas siglas en inglés porque fue el primer laboratorio que hizo este tipo de análisis en Estados Unidos, se manda a analizar y se puede pedir cuantitativa y cualitativa. ¿Qué quiere decir cualitativa? Si es positiva o negativa. ¿Qué quiere decir si es cuantitativa? Es la cantidad de DILs que presenta la dilución de dicha plasma, de dicha sangre, dicho plasma. Esta dilución puede ir 2, 4, 8, 16, 32 y así sucesivamente. DILs. Por ejemplo, 16 DILs. Esto no es específico del treponema. Por lo tanto, siempre tiene que ir acompañado de otro estudio de inmunofluorescencia, que es el FTA-ABS. Este FTA-ABS marca los anticuerpos que tenemos contra el treponema pallidum, contra la bacteria de la sífilis, y puede darnos positivo o negativo. Si nos da positivo, quiere decir que ese cuerpo tiene anticuerpos contra el treponema y es más específico que el VDRL. Cuando nosotros continuamos con el diagnóstico, podemos ver en la sífilis secundaria un VDRL mucho más alto, con un FTA-ABS positivo. Pero bien, ¿qué sucede con esto? Hacer el tratamiento es fundamental y el seguimiento es fundamental. ¿Cómo? Lo seguimos con análisis periódicos de VDRL y FTA-ABS. El FTA-ABS son anticuerpos que continúan en el organismo porque es específico del treponema, que quiere decir que en algún momento estuvo en contacto con algún treponema pallidum o tuvo una sífilis. Ahora, cuando llegamos a la sífilis terciaria, ya el paciente está en un estadio tanto con alteraciones neurológicas como cardiovasculares. Entonces, ¿qué puede suceder con el VDRL? Disminuye la cantidad de treponemas a nivel general y las diluciones son más bajas. Mientras tanto que a nivel sistémico, el FTA-ABS es más específico en la neurosífilis o en la sífilis cardiovascular. Cuando tenemos que hacer un diagnóstico comparativo, por ejemplo, podemos tomar muestras de líquido cefalorraquídeo. Pueden tener cefaleas, el TAVI sifilítico, pueden tener alteraciones neurológicas
puede tener hipertensión endocraniana, o sea, cuando hacemos la punción vemos que el líquido sale con fuerza, no a goteo, gota a gota, como normalmente sale. Y bueno, y lo mandamos a analizar. Y ahí nos viene positivo para el treponema. Ya estamos con el diagnóstico de una neurosífilis terciaria, o sea, una sífilis en estadio terciario. Bien, con respecto a la uretritis, ya les dije que el diagnóstico lo hacía con la toma de la muestra y lo mandaba al ginecólogo. Una vez que tenemos el diagnóstico, personalmente, como lo dije, lo medico al paciente con antibióticos. Personalmente no medico con penicilina benzatínica para no interferir con una sífilis. Generalmente lo medico con otro tipo de antibióticos que no interfiera con la sífilis. Por lo tanto, si vamos a diagnosticar una uretritis que ya sospechamos que es una Neisseria gonorrheae, le tomo la muestra, que lo ponga en la heladera y lo lleve al otro día, al laboratorio, y que empiece con el antibiótico. Ahora, si este paciente hace el tratamiento y cuando vuelva al mes, porque va a sentir rápidamente la sensación de alivio, que vuelva al mes, ahí le pedimos nuevamente un BDRL con un FTA-BC. Yo voy a decir por qué después lo pedimos. Con respecto a la clamidia, bueno, ya habíamos hablado del exudado, tanto uretral como el flujo vaginal, y el tratamiento también es antibiótico. Todos en estos son bacterias y se tratan con antibióticos. Ahora, el diagnóstico de las virales las podemos hacer por un simple estudio que es la penoscopía. Ese estudio se realiza en el consultorio, se coloca una sustancia reactiva para el virus que se aclara y se ve con el penoscopio. Al verlo con el penoscopio, vamos a ver que esta lesión se vuelve blanco grisáceas, bien característico del HPV o papilomavirus y del herpes genital. Esto, como les dije, con respecto al tratamiento, vamos a tener que hacer un tratamiento local, topificación, o sea, colocar una sustancia en esas lesiones y dar tratamientos retrovirales locales. Estos tratamientos retrovirales, ¿por qué? Porque no son generalmente sistémicas, pero queda latente el virus ante cualquier eventualidad, como hablamos del herpes zóster. Del herpes zóster con la varicela. Pero lo que hacemos es localmente y hay que avisarle al paciente que tenga prevención. Y todo esto es fundamental, Y ahora, dentro de las virales, tenemos las sistémicas. Las sistémicas ya son enfermedades que es el HIV y otra enfermedad que es la hepatitis B. Generalmente la hepatitis B se contagia a través de relaciones anales. Anales es muy común los contagios o contacto de ano-boca. ¿Me comprenden? O sea, algo muy difundido últimamente, el contacto ano-boca, porque se elimina a través de las heces. Y luego, las parasitarias, tenemos que dar tratamiento. El diagnóstico es muy simple: sacamos el parásito, lo vemos y le damos tratamiento con algún antiparasitario local, y con la tricomona le damos un antibiótico específico para la tricomona. Como ustedes saben, todas las enfermedades de transmisión sexual son importantísimas, preventivas, tienen que prevenirse. ¿Cómo hay que prevenirse? ¿Por qué surgió tanto últimamente la sífilis, la uretritis, las clamidias, los HPV, PV corta, lo reitero, y todas estas enfermedades? Muy sencillo.
El HIV se hizo una enfermedad crónica. Por lo tanto, todos dejaron de usarla, de usar prevención para contagiarse el HIV. Entonces, no se contagian el HIV. Ahora, lo que se contagian es la sífilis. Y por eso hubo una redundancia en la gran cantidad de pacientes con estas enfermedades de transmisión sexual en los últimos años, cuando el HIV se hizo enfermedad crónica. Cuando decimos de estas enfermedades crónicas, sí, no se contagian, pero el virus está, no se curó el paciente. El paciente con HIV, como lo hablamos, el virus sigue estando. El virus está ahí latente. Puede ser portador asintomático, pero no tener SIDA, pero a su vez puede llegar este paciente en algún momento poder transmitir por más que haga su tratamiento en forma crónica. Bien, ahora otra cosa importante de la que hay que cuidarse mucho es con respecto a algo muy en boga hoy en día, que son las redes sociales. Las redes sociales tuvieron mucha influencia en los últimos años, muchas redes sociales, y sobre todo aquellas que se presentan con el hecho solamente de tener relaciones sexuales. Esas redes sociales que se presentan de esa forma, que es una red social muy conocida que tiene una máscara, hace que se encuentren, tengan relaciones sexuales y sin conocerse ni nada, y se van transmitiendo unos con otros. Esta red social realmente es una de la mayoría de los pacientes que he tenido con enfermedades de transmisión sexual. También he tenido de otras porque han tenido encuentros casuales. Ahora bien, tenemos que sacar todo esto, tenemos que evaluar. Yo no digo que las redes sociales estén mal, sino que el paciente tiene que saber que en las redes sociales puede haber de todo y pueden encontrarse de todo. Y realmente lo que más tenés que ver es con quién estás y cuidarte. Esto bien, la prevención sobre todo. Hay que prevenir cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual. ¿Cómo la prevenimos? Bien, si vamos con una persona que no conocemos, usar preservativos, no mantener relaciones orales o no mantener relaciones vaginales sin preservativos y relaciones anales sin preservativos, e inclusive si mantenés relaciones anales, después no mantengas relaciones vaginales. Porque yo tenía pacientes, mujeres que tenían relaciones anales y luego, una vez que tenían relaciones anales, después tenían relaciones vaginales. Y venían con infecciones urinarias recurrentes. El ano tiene muchas bacterias. Y muchas veces la mujer tenía relaciones anales, después tenía relaciones orales, no me pregunten el gusto, pero bueno, sobre sexología, sobre la sexualidad de cada uno está todo aceptable. Y luego vaginales. Y así se transmitían las distintas enfermedades de un lado para otro. Y lo que tenemos que cuidar mucho es la promiscuidad. Esa promiscuidad que hablábamos recién con respecto a las redes sociales. De un chico va por la calle, van con el celular y está buscando a alguien que esté cerca para ir y mantener una relación sexual. La pueden tener. Yo una vez vino un paciente, me acuerdo que me dijo, doctor, ¿y me lo puedo agarrar en el baño? Yo lo miré y le digo, y sí, en el baño te lo podés agarrar. ¿Vio? Yo me senté, no. Podés agarrártelo en el baño. Es un poco incómodo, nada más, porque es chiquito, para dos. En el baño te lo podés agarrar. Y hay lugares en los cuales abundan
abundan. ¿Se acuerdan cuando hablé del cruising y todo eso? O sea, que los lugares públicos, todos esos lugares públicos, hay mucha promiscuidad. O sea, uno está con uno, con otro, con Juan, con Pedro, con Antonia, con María, y todos ellos no saben con quién están, de dónde vinieron, ni nada por el estilo. En conclusión, si les gustó este video hasta ahora, háganme un comentario, realmente háganme un comentario, si han tenido alguna vez alguna de estas enfermedades, si se han tratado, cuán dolorosa es la inyección para la sífilis, que se da una vez por semana, y háganmelo en los comentarios. Y cómo les fue con eso. Pero recuerden, para finalizar, la prevención y el cuidado ante todo. Y aprende una cosa, si no te cuidas vos, no te cuida nadie. Cuídate, no seas tonto, cuídate. O tonto.